Buenas noches, me confirman si me escuchan, por favor, y si pueden ver la presentación. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí la podemos ver. Ok, a ver, las disculpas del caso, señores, me parece que hubo un pequeño problema con las invitaciones, pero bueno, ya se solucionó el impasse. Sí, eh, a ver, habíamos estado viendo la clase anterior, algunos equipos que en potencia, comparados con lámparas incandescentes, nos pueden representar la misma cantidad de energía o particularmente la potencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Esto sobre todo nos es importante para efectos de cálculo. Si por ejemplo en algún momento nosotros queremos tener alguna referencia de un electrodoméstico o de un equipo referido a su potencia, podríamos usar esta equivalencia, ¿no? Eh, Pasa que muchas veces cuando queremos tener el dato real del equipo propiamente, eh, es muy difícil tener un valor exacto, ¿sí? Siempre trabajamos con alguna equivalencia o algún valor aproximado. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? El tema se me ocurre de una lavadora, ¿sí? Es una referencia, ojo señores, ya porque en función al volumen, en función a la capacidad, pues estos valores pueden variar, ¿correcto? Por ejemplo, una cafetera, por ejemplo, una licuadora, ¿sí? Son valores referenciales que podríamos utilizar como una similitud o un valor muy próximo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver unos conceptos muy importantes, ¿de acuerdo? Ya más relacionados con el alcance de cantidad de energía o de radiación, ¿de acuerdo? Y es el término o es el valor referido a la radiación solar, ¿correcto? En donde nosotros vamos a indicar que para determinada superficie que podamos tener sobre la Tierra, ¿correcto? Siempre vamos a tener tres tipos de radiaciones sobre esta, ¿sí? Particularmente nuestro análisis se centra en un panel solar. Entonces, la radiación que podemos tener sobre el panel solar siempre va a estar representado por la suma de tres tipos de radiaciones. Una radiación directa, ¿sí? Una radiación directa, que es la que justamente llega a la superficie, en este caso del módulo solar o de cualquier otra superficie que nosotros estemos analizando, de manera directa, ¿correcto? De manera directa. Existe una radiación difusa, que es aquella que puede sufrir alguna dispersión, alguna variación, producto de la atmósfera que podemos tener en el entorno, algunas partículas o algunos elementos que podemos tener propiamente en la atmósfera, de acuerdo en el medio ambiente. ¿Sí? A este tipo de radiación se le denomina difusa. ¿Sí? Y una tercera radiación, que es la radiación reflejada, que es la que previamente va a llegar a otra superficie y después de esto va a llegar a la superficie final, que en este caso sería nuestro módulo, nuestro panel solar. Entonces, nosotros cuando analicemos la cantidad de energía que vamos a tener sobre un panel solar, estamos hablando de estos tres tipos de radiación. Radiación directa, radiación difusa y radiación reflejada. Existen otros términos que los podemos relacionar con la cantidad de energía o la cantidad de potencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? La irradiancia va a tener una relación directa si queremos llevarlo a un parámetro o a un valor de energía con la potencia. Val- Valiendo la salvedad de que vamos a tener relacionado esta potencia sobre un área determinada, es decir, watt sobre metro cuadrado, ¿correcto? Y la irradiación, y la irradiación va a estar relacionado con la cantidad de energía. Es decir, vamos a tener la unidad
del tiempo sobre metro cuadrado con la potencia misma, ¿correcto? Entonces, para tener una relación, una equivalencia, cuando hablemos de irradiancia, estamos hablando de potencia sobre metro cuadrado. Y cuando hablamos de irradiación, pues estamos hablando de energía sobre metro cuadrado, ¿correcto? Ahora, existe un parámetro que es el que vamos a tenerlo de ahora en adelante muy presente, sobre todo en los cálculos que nosotros vayamos a realizar o en los cálculos que nosotros vayamos a implementar. Eh, a ver, un momento. Ya, a ver. Ya, entonces va a haber un parámetro muy, muy importante, que es el referido a la cantidad de energía que nosotros podemos tener en determinada superficie. Y eso lo vamos a expresar en un parámetro muy, muy usado en los cálculos de paneles solares, que es el parámetro o el valor de horas pico solar. ¿De acuerdo? Entonces, esto llevándolo a un tema o a un análisis real, ¿correcto? Llevándolo a un análisis real, lo que nosotros tenemos como energía, ¿sí? Como energía, es un valor que va a ir creciendo en función tengamos presencia del sol. Es decir, durante las primeras horas del día, ¿correcto? La cantidad de energía suele ser muy, muy bajo, ¿correcto? Vamos avanzando en el día, es decir, vamos a tener una mayor presencia del sol y esta energía pues va a ir aumentando en valor, ¿correcto? Hasta llegar a un punto que por lo general está alrededor del mediodía, en donde vamos a tener su mayor potencia.